Lectura de Génesis capítulo 18, versos 9 al 15. A esta porción de la Torá la podemos titular La risa de Sara. Veamos lo que el texto en hebreo nos dice acerca de este acontecimiento. Lectura del verso 9. Vayomeru elav, aye Sara ishtecha, vayomer ineva ogel. Y le preguntaron a él, ¿a dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, mira en la tienda. Lectura del verso 10. Vayomer, Shob ashub aleja kaqid chaya, beine ben le Sara ishtecha, be'ezhara shomaat petach aogel, behu aharaf. Esta lectura se puede traducir de la siguiente manera. Y le dijo, volveré a ti en el tiempo señalado de la vida. Y mira, un hijo para Sara tu mujer, y Sara estaba oyendo en la entrada de la tienda y él estaba detrás de él. En estos dos pasajes podemos aprender algo importante, y esto es la naturalidad con la cual los invitados de Abraham reconocen a su mujer como Sara. El nombre más conocido de esta mujer era Sarai, y apenas en el capítulo anterior el Eterno le había cambiado el nombre a través de una profunda revelación para Abraham. Pero al llamar a la mujer por el nuevo nombre que había sido dado a través de la revelación, estos invitados empiezan a descubrir exactamente cuál era el motivo de su visita. En el verso 10 el Eterno menciona a Abraham que prontamente regresaría a él y utiliza la frase Ka'id Hayam, que suele traducirse como en el tiempo de la vida. Pero este puede considerarse como un hebraísmo para referirse a la temporada de la primavera, cuando la vida es producida sobre la tierra, o la época de las primeras cosechas. El verso 10 también nos muestra que Sara estaba oyendo desde la entrada de la puerta, y que Abraham era el intermediario entre el Eterno y su mujer. En la lectura del verso 11 encontramos la principal dificultad para el cumplimiento de esta promesa, y esto es el avance natural del tiempo sobre la vida y el cuerpo de Abraham y Sara. Este pasaje dice lo siguiente: Ve Abraham be Sara sekenim ba'im bayamim, Hadal yot le Sara oraj ke nashim. La primera línea de esta frase dice Ve Abraham be Sara sekenim, en donde encontramos la expresión zekenim, que proviene de la palabra hebrea sakan, que significa literalmente tener barba, y esto se refiere a que presentaban una etapa de envejecimiento muy avanzado. Y la segunda frase refuerza esta idea, Ba'im Bayamim, y es venidos o entrados en días, lo que señala que habían tenido un largo caminar sobre la vida, y ya se encontraban en los límites de su existencia. Aunado a esa declaración, el texto también añade, Hadal yot le Sara oraj kenashim, y esto es, la separación vino a ser para Sara del camino de las mujeres. También vino a culminar para Sara el camino de las mujeres, que en palabras más claras puede entenderse como que el tiempo de la maternidad había terminado para Sara. En el verso 12 encontramos la siguiente lectura. Batishkak Sara bekirba leemor, Ahare veloti ayedali edna de Adoni zaken, y eso se traduce como y entonces Sara se rió dentro de ella misma y dijo, después de que he fluido por la vida, tendré para mí placer, y mi Señor es viejo. En este pasaje encontramos de forma clara que Sara advierte como imposible el cumplimiento de las palabras del varón. Ante esta incertidumbre, su respuesta natural es simplemente reír. El texto señala que Sara no expresó su asombro a través de una risa física o externa, sino en lo más profundo de su ser. Bekirba se entiende como en medio de ella misma, y acompañada a esta risa interna viene una declaración profunda. Ahajei de Eloti ayetali redna, después de que he fluido tendré para mí deleite. En esta frase encontramos la expresión hebrea de Eloti, que proviene de la raíz hebrea val, que significa fluir desde adentro o fluir en el transcurso de la vida. Para la mente de los antiguos hebreos, la vida o la existencia era vista como un contenedor o como un recipiente que contiene agua, el cual poco a poco se va vaciando hasta quedar completamente vacío.
y también era vista como la corriente de un río el cual no puede detenerse. Para ellos la vida fluía en una sola dirección, avanzaba, no podía detenerse y no podía volverse atrás. En esta frase Sara menciona que ella está consciente que su vida ha fluido hacia un punto del cual no hay regreso, y se pregunta si será posible que para ella aún exista el deleite y el placer. Pero su ligera esperanza se ve difuminada por la última expresión, Vadoni Zaken, y aún mi marido es viejo. El verso 13 es uno de los más reveladores, pues en él se descubre completamente la personalidad del Eterno. Habiendo llegado a Abraham con una apariencia completamente humana, habiéndose lavado los pies y comido la comida que Abraham le había entregado, ahora el Eterno da a revelar su carácter y la esencia de su divinidad. El texto reza de la siguiente manera: Vayomer Adonai el Abraham, la maseh sahakat zara, lemor aaf unam eledet, bani zakanti. Y eso se traduce como: y dijo el Eterno a Abraham, ¿por qué esto hizo reír a Sara? Y ella dijo, ¿acaso en verdad concebiré y yo soy vieja? En este pasaje podemos ver que aunque la declaración y la risa de Sara fue en la parte más profunda de su ser, el Eterno, que conoce todas las cosas, era consciente de lo que ella había hecho y pensado, e inmediatamente se lo hace saber a Abraham, aunque con palabras diferentes. Por ejemplo, vemos que la última frase que Sara utiliza en el verso anterior es Vadoni Zaken, mi señor es viejo, mientras que el Eterno cambia la expresión por Ba'ani Zakanti, yo soy vieja. ¿A qué se debe el cambio dentro de esas expresiones? En el verso anterior, Sara asume que la mayor dificultad es que su marido o su señor es viejo, pero en la declaración el Eterno cambia por las palabras que dicen Ba'ani Zakanti, yo soy vieja, tratando de evitar un conflicto en el cual Abraham podría sentirse ofendido por las declaraciones de su propia mujer. Con la intención de evitar dificultades dentro de este matrimonio, el Eterno decide cambiar el sentido de las palabras. El verso 14 nos dice lo siguiente: Aipale mi Adonai da'avar, la moed a shuv eleja karet haya, u le Sara ben. Y eso se traduce como: ¿es demasiado maravilloso para Adonai esta palabra? En el tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y esta sección de la Torah se cierra con el verso 15 que dice: Ba'atekajes Shara leemor, lo tzahakti, ki yarea, Bayomer, lo ki tzahaket. Y luego Sara mintió diciendo, no me reí, puesto que tenía miedo. Y él dijo, no, sí te has reído.